Una vez tienes un imperio, ¿qué haces con él? ¿Y qué se siente al ser parte de él? Las pistas a menudo se encuentran en lugares sorprendentes. Esto es basura. Basura de la antigua Roma. Me encuentro en medio de un vertedero romano. Millones y millones de vasijas rotas que algún día contuvieron el combustible de la época, aceite de oliva. Es basura, pero basura muy valiosa. Pues a través de los restos del mundo romano, ya se trate de pedazos de basura o de monumentos o tesoros, podemos saber cómo funcionaba el Imperio Romano. ¿Qué lo alimentaba? ¿Qué lo conectaba? ¿Quiénes eran los ganadores y quiénes los perdedores? Los romanos jamás se plantearon crear un imperio, pero su modesta ciudad llegó a controlar un territorio que se extendía desde la actual Gran Bretaña, en el norte, hasta Argelia, en el sur, desde España hasta Israel, y desde el Nilo hasta el Rin. ¿Cómo lo veían los romanos? ¿Qué opinaban de aquello? ¿Cómo lo visualizaban? Solemos bromear diciendo que todos los caminos llevan a Roma, pero así era. ¿Y los conquistados? ¿En qué los cambió el imperio? Olivos, olivos y más olivos. Unos pocos amasaban grandes fortunas a expensas de muchos. Esta lápida me emociona bastante. ¿Cómo transformó Roma el paisaje de nuestro mundo? Voy a acceder a un extraordinario registro de la magnitud y del impacto del Imperio de Roma, pues he venido a ver uno de los vestigios más notables y sorprendentes del mundo romano. Pero no se trata de una pieza de alfarería o de una inscripción. Me dispongo a ver el hielo que ha sido extraído recientemente de las capas de hielo del Ártico y que ha conservado parte de la historia de los romanos. En Groenlandia, ¿a cuánta profundidad encontramos a los romanos? Diría que a unos 400 o 500 metros de profundidad. Analizando el hielo, Celia Sapar y su equipo han descubierto en la Universidad de Utrecht una sorprendente prueba del impacto de Roma en el medio ambiente. Aquí tenemos un pedazo de hielo de Groenlandia que ya hemos analizado. En él encontramos montones de burbujitas de aire y cada una de ellas presenta la composición de nuestra atmósfera en el pasado. Dios. Esto es historia de Roma derritiéndose en tus manos. Lo que hacemos es medir los gases de efecto invernadero en esas burbujitas, sobre todo el metano. Eso es lo que más nos interesa y nos llevamos la sorpresa de que, alrededor del año 1, encontramos un aumento de metano, evidenciando un nivel más elevado de combustión de biomasa, la cual podía deberse a la deforestación o a otro tipo de procesos. Y comparando nuestros datos con los históricos, este punto álgido guarda relación con el crecimiento de la población y con la expansión del Imperio Romano. Los datos revelaban un fuerte incremento en el nivel de metano en la atmósfera, que no se volvería a ver en más de 1000 años. Esto me encanta porque sabíamos que los romanos incrementaron mucho la productividad, la industria, etc. Pero ver eso atrapado para siempre en este hielo es extraordinario. Y quizá no estés de acuerdo, pero pienso que a los romanos les hubiera encantado ver su impacto conservado de esta forma. Sí.
La polución romana capturada en las capas de hielo de Groenlandia es una espectacular muestra de la energía con la que Roma transformó el mundo que conquistó. En el sur de Francia también hallamos otra huella de esa transformación: la Vía Domitia, la antigua calzada que unía la península itálica con Hispania, pues Roma construyó su imperio desde sus cimientos, conectando personas y lugares de una manera jamás conocida hasta entonces. Nosotros relacionamos directamente las calzadas con Roma. Y muchas de las calzadas romanas siguen debajo de nuestras propias rutas de transporte. Pero es fácil olvidar lo revolucionario que resultaba pasar de un sistema de caminos locales de tierra a grandes vías pavimentadas que cruzaban el continente. Pero lo que más impresiona no es la velocidad a la que podían transitar por ellas, ya que los romanos más rápidos podían tardar una semana en recorrer lo que hoy recorremos en un día, sino que la idea de partir de Roma, permanecer en una calzada y acabar en Hispania o Grecia era totalmente novedosa. A modo de sistema nervioso, los romanos construyeron una red de calzadas por todo el imperio de más de 80.000 kilómetros de longitud, que no solo recreaba una nueva geografía, sino que introducía una forma romana y completamente nueva de concebir el mundo. Esta es una señal en desuso de una calzada romana. Eran una serie de mojones que se colocaban por cada milla romana, equivalente a 1,5 kilómetros en las rutas principales. La mayor parte del escrito la componen el nombre del emperador y sus títulos, para que supieras a quién darle las gracias por esta calzada. Debajo vemos un gran número 3, que significa que nos encontramos a 3 millas del punto de parada más cercano. Lo más importante es que sabías exactamente dónde estabas. Por primera vez podías ubicarte en el mundo. Evidentemente, la gente del campo que habitaba apartada de las calzadas apenas había notado la llegada de Roma. Su vida seguía prácticamente inalterada. Pero donde había calzadas, las cosas cambiaron, y no necesariamente a mejor. No tenía mucha gracia encontrarte una flamante carretera atravesando tus tierras, y los romanos se quejaban tanto como nosotros de la mala comida y de los exorbitantes precios de las antiguas posadas, las equivalentes a las estaciones de servicio actuales. Pero para otros, estas calzadas fueron motivo de celebración. Aquí tenemos 4 ejemplares de copas romanas bastante peculiares. Su forma de mojón es bastante reconocible, pero no solo eso, sino que contienen listas y listas de nombres de lugares grabados. Lo que pone aquí es que esta es la ruta de Gades, es decir, de Cádiz a Roma. Y entre cada lugar te indica el número de millas que hay que recorrer. En la parte inferior encontramos la longitud total de la calzada, más de 1.800 millas romanas, es decir, más de 40 días de viaje. ¿Para qué servían? Es todo un misterio. Podían tener un uso práctico y tratarse de unas útiles copas para viajeros con la ruta inscrita en la superficie. Pero creo que es mucho más probable que fueran souvenirs de la ruta. O una especie de celebración de la magnitud y del esplendor de la calzada. La simple idea de encontrar a los romanos
bebiendo de imitaciones de mojones, muestra lo mucho que habían interiorizado la cultura de las calzadas. Y eso es justo lo que voy a hacer yo. Va por vosotros. Las copas también apuntan a los otros grandes marcadores de la presencia romana en nuestros paisajes: las ciudades. Los romanos financiaron el mayor programa urbanístico de la historia, y en Europa occidental sus ciudades todavía subyacen en las nuestras. A lo largo del imperio, sus ciudades necesitaban infraestructura. Es el típico cliché de que los romanos construían calzadas, puentes, baños, drenajes y acueductos como este. Invertían una tremenda cantidad de dinero en eso. Este no fue uno de los acueductos más largos o cruciales del mundo romano, pues apenas transportaba el agua 15 kilómetros desde el manantial de la montaña hasta la pequeña ciudad de Segovia. Pero al mismo tiempo es difícil no quedar impresionado ante la ingeniosidad y osadía de esta serie de arcos. La ingeniería romana me deja alucinada. En cierto modo, ese era el objetivo. Una de las características del Imperio Romano era su descaro, y su mensaje iba más allá de toda finalidad práctica. Esto no se limitaba a suministrar agua. Era una cuestión de poder romano, de que estos dejaran huella en el paisaje, de que estos se hicieran permanentes. Dicho de otra forma, para traer agua a una ciudad pequeña, ¿de verdad era necesaria tanta extravagancia? ¿Acueductos? ¿Ciudades? ¿Calzadas? Los clásicos estereotipos del Imperio Romano. Eso es lo que nos dejaron, pero más que meros proyectos de ingeniería, los romanos los imaginaban formando un todo. This is a map of the Roman Empire. Oh, right. An ancient map. It's a medieval copy of an ancient map of the empire. Oh, medieval. But it's copying a Roman map, which doesn't survive. Este es el único mapa del imperio que conservamos. En realidad, se trata de una copia del siglo XIII de un antiguo mapa romano. Su importancia radica en que nos ofrece una idea de cómo los romanos imaginaban su propio imperio. Parte de él es bastante obvio. Vemos Roma justo en el centro, y a partir de ella nacen las calzadas. Vemos algunos nombres que nos resultan familiares, como el de Nápoles o el de Pompeya aquí. Y esta isla tan comprimida de aquí es Sicilia. Después nos desplazamos más y más hacia el este y vemos Creta aquí. Pero creo que mi trozo favorito es el delta del Nilo, con la ciudad de Alejandría y su faro aquí, y con todos sus ríos y afluentes en el delta. En cierto modo, parece una representación bastante mala del mundo, terriblemente comprimida y sin ordenar de norte a sur. Pero nos revela cosas más importantes. Nos dice que Roma era el centro de todo y que lo que importaba del imperio eran sus ciudades, sus pueblos y sus calzadas. Solemos bromear diciendo que todos los caminos llevan a Roma, pero así era. Y salían de Roma también. Lo que nos transmiten los romanos es que su mundo estaba unido. Era una impresionante muestra de poder y control romano, y una red que unía puntos que jamás habían sido unidos. Y en ese nuevo mundo conectado,
las demandas del Estado romano y del millón de consumidores que había en Roma solamente podían ser satisfechas por productores a cientos de kilómetros de distancia. Fue entonces cuando el sur de Hispania se convirtió en una gran finca de olivares y una próspera empresa. Este monocultivo de olivos, olivos y más olivos es parte del legado del Imperio Romano. La zona del sur de Hispania se convertiría en la mayor productora de aceite de oliva del mundo. Más de 7 millones de litros viajaban hasta la ciudad de Roma solamente cada año. Supuso una revolución de la agricultura. Todos los habitantes de la zona fueron testigos de la transformación que experimentaron sus campos. El Imperio Romano demandaba aceite de oliva. No solo se utilizaba para cocinar, sino para alumbrar y hasta elaborar el antiguo equivalente del jabón. No se podía vivir sin él. El oleícultor Francisco Núñez de Prado continúa con este negocio. ¿Toda la economía de la zona se basa en los olivos? Sí, los olivos, el aceite de oliva y todo el proceso representan, en esta zona, prácticamente el 70% de los beneficios. Algunas personas como usted cultivan los olivos. Sí. Pero después tiene sus recolectores especializados y supongo que tendrá sus camiones, sus intermediarios, sus agentes de exportación. Todos debemos estar especializados en algo. Hace 2000 años la situación era prácticamente igual. El aceite de oliva daba trabajo en una industria altamente rentable. Había montones de personas que ganaban mucho dinero con todo esto. Estaban los productores y los recolectores, los prensadores y los empaquetadores, los distribuidores. Y no nos olvidemos de los que ganaban dinero fabricando los envases, toda una economía basada en el aceite. Enviar 7 millones de litros de aceite de oliva a Roma y al resto del imperio requería más que árboles y prensas. Se necesitaba toda una infraestructura, desde almacenes y plantas de embotellado hasta puertos. Uno de los principales centros de transporte y distribución era el lugar al que los romanos llamaban Hispalis y nosotros Sevilla. En la estructura de la ciudad actual y desapercibida para la mayoría de viandantes, encontramos la presentación de uno de los funcionarios romanos que se aseguraba de que el preciado aceite llegara a su destino. Esta es una placa en honor a un hombre llamado Sextus Iulius Possessor, que acabó en un lugar extremadamente incómodo. En realidad, es la descripción de toda la carrera de Possessor. Primeramente, parece que estuvo trabajando en Roma, inspeccionando el suministro de aceite desde África e Hispania. Pero después se mudó a Sevilla para trabajar como procurador y estuvo a cargo de la Ripam Baetis, de la ribera del río Betis. Este es un interesante ejemplo de cómo funcionaba la administración de la Roma imperial. No contaba con mucho personal, pero sí con hombres en lugares clave. Por lo que teníamos a Possessor en Sevilla, asegurándose de que no se produjera ningún contratiempo en el suministro de aceite a Roma desde este punto. Evidentemente, el fin era beneficiar a Roma, pero a la vez tenía lugar un intercambio más complejo. Mientras el aceite de oliva llegaba a Roma, el dinero llegaba a Hispania. Y resultaba evidente en los mismos sellos de las ánforas de aceite que esta nueva riqueza había permitido a algunos acceder a la política romana.
Este es un ejemplo particularmente revelador porque leemos claramente por P-A-H. Es posible que port hiciera referencia a Portus o a su almacén, y P-A-H es un nombre. Sabemos que el padre del emperador Adriano tenía esas iniciales: Publius Aelius Adrianus. Publio, Helio, Adriano. Por lo que esta asa podría estar indicándonos que los olivares de Hispania eran la fuente de riqueza de la familia de Adriano, pero también que los beneficios comerciales respaldaban la estructura del poder en el Imperio Romano. Fuera así como ganara dinero o no, sabemos que Adriano, el hombre que permaneció en el trono romano durante 20 años en el siglo II después de Cristo, provenía de Hispania. Es un reflejo de lo mucho que se había unido el imperio. Y no resulta sorprendente que Adriano financiara grandes proyectos urbanísticos aquí. Esto es lo que queda de Itálica, localidad donde residía la familia del emperador Adriano. Pero, aunque su familia era nativa de Roma y no de Hispania, esta consideraba Hispania su hogar. Adriano invirtió mucho dinero en su tierra natal. El despliegue era tremendo, pero, a decir verdad, un poco desproporcionado. Una de las cosas más grandes que hizo fue levantar este gran anfiteatro. Tenía capacidad para unas 25.000 personas. Para ponerlo en contexto, el Coliseo de Roma tenía capacidad para unas 50.000. Y esta pequeña localidad de Hispania tenía un anfiteatro con la mitad de su capacidad. Y para más inri, la población de Itálica apenas rondaba las 8.000 personas. Para mí, es como si un benefactor de la plutocracia le diera a un equipo de fútbol local un estadio la mitad de grande que Wembley. Es un poco absurdo. Ahora mismo nos encontramos en la arena. Aquí es donde los gladiadores luchaban, donde sacrificaban a las bestias, y en el centro encontramos una pequeña versión de lo que hallamos en el Coliseo. El subsuelo en el que los gladiadores y los animales esperaban para subir a la arena mediante una serie de trampillas. Resultaba fácil quedar estupefacto ante la brutalidad y la extravagancia de los espectáculos con gladiadores y animales. Supongo que no se veían muchos gladiadores por aquí a menudo, y mucho menos bestias exóticas. Pero sí que se celebraban espectáculos, quizá una vez al año por el cumpleaños de Adriano, tal vez. Y es que la finalidad real de este anfiteatro no era entretener a los lugareños, sino dejar el sello de Adriano en su tierra natal. Y lo que la Itálica de Adriano nos muestra es el amplio proceso mediante el que Roma remodeló el mundo a su imagen. En Hispania y en todas partes, Roma se asentó para siempre, no solo en forma de ladrillos y argamasa, sino de instituciones y leyes que definieron un estilo de vida urbano específicamente romano. Estas tablas de bronce están cubiertas por columnas y columnas de escritos. Y lo que recogen es una constitución ideada en Roma para las ciudades romanas en Hispania. Explican lo que se debe y lo que no se debe hacer en ellas.
Aquí indica lo que los funcionarios locales llamados ediles debían hacer. Anualmente debían organizar espectáculos escénicos, ludos escaenici. Debían desembolsar no menos de 2.000 sestercios, es decir, el doble de la paga de un soldado, de su propio dinero, de sua pecunia, y solo podían tomar 1.000 sestercios de los fondos públicos si querían hacerlo. Así que estos generosos funcionarios estaban obligados a ofrecer representaciones teatrales. Desde la disposición de los asientos en eventos públicos hasta el tiempo de intervención para demandantes y acusados en los juicios, todo se detalla en este documento y muchos puntos nos resultan familiares. Hay un trozo estupendo aquí que habla sobre gastos electorales. Si te presentabas a algún cargo, si eras candidato, no podías preparar comidas caras y copiosas para animar a los demás a votarte, aunque sí que se permitía ofrecer a 9 personas una comida al día, pero no más. De lo contrario, sería soborno. Esa era la microgestión que los romanos trataban de imponer. En un imperio de calzadas y acueductos y funcionarios y actuaciones públicas, el dinero importaba tanto como las tropas. En la antigüedad, si querías dinero, tenías que buscarlo. En el sur de Hispania, no solo había olivos, había montones de riquezas en forma de plata que desenterrar aquí. El exminero y arqueólogo local, Saturnino Agüera, me acompaña a ver cuánto queda de las operaciones romanas en la zona. Hace 2000 años, este era un paisaje industrial abarrotado de gente. Un romano que visitó la zona estimó que habría unos 40.000 hombres trabajando en estas minas. Es de la corta romana, se le llama. Aquí encontramos una sección en la que la minería posterior nos ha permitido contemplar el trabajo de los romanos, donde observamos pequeños agujeros cuadrados, galerías y pasadizos. En la superficie de las rocas podemos ver las huellas que dejaron los mineros, los cuales entraban, seguían las vetas de mineral, extraían la plata y se olvidaban del resto. Y es la magnitud de los procesos industriales que se realizaron aquí, tanto de minería como de fundición, lo que nos ayuda a entender que aún podamos recuperar restos de ese metano en las capas de hielo del Ártico. Los romanos ya eran conscientes del problema de la polución y colocaron las chimeneas de sus plantas de fundición muy arriba para evitar su nocivo humo. Se trataba de un sistema que explotaba terriblemente los recursos, el paisaje y a las personas, pero también ofrecía muchos beneficios. Había gente que venía de la península itálica buscando hacerse rica. En cierta manera, aquello nos recordaría a la fiebre del oro. Hispania era como el dorado de Roma. Los primeros emprendedores se aprovecharon del despiadado sistema en el que solo importaban los beneficios. La organización de las minas españolas era una mezcla de empresa pública y privada. El Estado romano poseía la mayoría de minas, pero no contaba con la infraestructura necesaria. Así que vendía sus licencias a varias compañías privadas, las llamadas publicani, es decir, empresas que prestaban servicios públicos. El peligro de esto era evidente. El Estado percibía un mínimo básico y el único incentivo de las empresas privadas era incrementar los beneficios, y quienes pagaban el precio eran los pobres mineros.
Debemos imaginar a cientos de personas bajo tierra, picando para extraer los minerales utilizando herramientas bastante rudimentarias. Este es un pico romano, aunque tenemos que imaginarnos el mango de madera que iba aquí. Con él picaban la superficie de las rocas así. Este otro es muy pesado. Es una herramienta bastante práctica. También tenía un mango de madera y podías martillear la roca o picar usando el otro extremo. Tenías que ser bastante fuerte para usarlo de manera efectiva. Pero había que ser aún más fuerte para manejar esta palanca. Imaginaos aquí, intentando extraer los minerales, clavándola en la roca, rompiéndola con su puntiagudo extremo. Era un trabajo a oscuras, sucio, pesado y agotador. Un recordatorio de que bajo la superficie del flamante imperio, las clases bajas mantenían la maquinaria en marcha. Esta lápida me emociona bastante. Habíamos leído que en las minas trabajaban niños romanos, pero parece que aquí tenemos uno. Este niño se llamaba Quintus Artulus y murió con apenas 4 años. Aquí lo vemos vestido con una pequeña túnica, con un pico en una mano y una cesta en la otra, preparado para trabajar en la mina. No sabemos si murió en la mina, aunque muchos niños debieron de morir ahí. Lo único que sabemos es que sería recordado como minero. Fueron espaldas como la suya las que labraron la riqueza de Roma. Y con la plata que ayudó a extraer, se acuñarían las monedas del imperio. Gran parte de la plata romana acababa en monedas como esta. Un romano calculó que cada año obtenían en esta zona 9 millones de estas, lo cual suponía un enorme impacto en la economía y sociedad romana. Montones de acueductos y ejércitos se podían comprar con 9 millones de estas. Pero lo que resulta increíble es que estas monedas llegaron a usarse en todo el imperio. Misma denominación y mismo diseño. Jonathan Williams, subdirector del Museo Británico, es un experto en monedas. Estas dos son monedas muy similares con el rostro del emperador Adriano y la leyenda Adrianus Augustus. Exacto, son muy similares. Ambas son denarios de plata romanos, la base en muchos sentidos del sistema monetario romano. En ambas vemos la cabeza de Adriano y contaban con el mismo valor y la misma cantidad de plata, pero fueron encontradas en 2 puntos completamente opuestos del planeta. Esta fue encontrada en Bletchley, en el sur de Inglaterra, y esta otra en el sur de la India. Britania pertenecía al imperio, pero la India no. ¿Pero tenían vínculos comerciales? Exacto. ¿Significa esto que Roma había creado una economía interna y un sistema monetario unificados? ¿Hallamos unión monetaria en el Imperio Romano? La había si hablamos de monedas de oro y de plata principalmente, pues esas son las que, como hemos visto, circularon por todo el Imperio Romano y más allá. Todo el mundo quería oro romano y plata romana. Pero otra manera en la que la moneda unificaba el imperio era que al contener la cabeza del gobernante y al ser esta exhibida, usada, observada y comentada desde Britania hasta la India, la moneda constituía otro de los factores unificadores del Imperio Romano, como las estatuas, etc. Desde las minas hispanas, Roma mantenía un constante flujo de dinero que poco a poco caía en manos de contratistas, soldados y comerciantes de todo el mundo romano, quienes difícilmente podían olvidar que esta riqueza permanecía ligada al poder romano.
A cambio, Roma se convirtió en el centro de todo lo que el imperio tenía que ofrecer y atrajo el dinero, el talento y los materiales necesarios para construir la ciudad imperial que hoy conocemos. Uno de los edificios que aún observamos en todo su esplendor es el Panteón. Para muchos de los romanos que pasaran por aquí, lo más asombroso serían las columnas que sostenían el porche. Nosotros no solemos prestarles mucha atención, y si lo hacemos, no sabemos cómo interpretarlas, pero conformaban uno de los mayores alardes que se podían hacer de poder imperial. Esto se debe en parte a que son monolitos, piezas talladas a partir de una sola piedra. Pensad lo difícil que sería crear las columnas sin que se rompieran o agrietaran, pero además provenían de las canteras de una provincia a 3.000 kilómetros de aquí, Egipto. Camellos y burros las transportaron, fueron arrastradas por el desierto, embarcadas en el Nilo y cruzaron todo el mar Mediterráneo para ser colocadas aquí. Constituyen una extraordinaria declaración de los recursos del imperio y de la habilidad del emperador Adriano, que erigió este edificio para controlar sus recursos. Con estas rocas transmitía ese mensaje. Pero ni los emperadores podían controlarlo todo. Si nos fijamos mucho, observaremos cierta disparidad y una extraña desalineación, como si los arquitectos hubieran esperado columnas algunos metros más altas y hubieran tenido que hacer ajustes de última hora al ver que eran más pequeñas. Es posible que la cantera no pudiera proporcionar lo que se le había demandado, o que algún pobre diablo se equivocara con el pedido. No me hubiera gustado ser él. Para mí, el Panteón refleja que el imperio cambió a Roma tanto como Roma cambió al imperio. La capital era el lugar donde se exhibían y vendían productos de todo el mundo romano. Y en el centro de este mundo se hallaba el Mediterráneo, el mar interior de Roma. Era mucho más rápido y barato transportar mercancía por mar que por tierra. Y el Mediterráneo se convirtió en una concurrida vía llena de naves cargadas de mercancías, desde enormes columnas de granito hasta modestos objetos cotidianos. En cualquier parte del Imperio Romano encontrabas gente comiendo y bebiendo de cazuelas rojizas como esta. Y aún las podemos ver en museos de todas partes, desde el Muro de Adriano hasta el norte de África. Casi todos, yo incluida, las observamos sin prestarles mayor atención. Pero lo cierto es que son los restos del tipo más extraordinario de producción romana en masa. La mayoría de ellas son bastante sencillas, pero aquí tenemos una cuya decoración nos muestra a la diosa Diana dándose un baño y observada por el pobre Acteón, quien fue atacado por sus propios perros, como castigo por haber visto a la diosa desnuda. Resulta difícil determinar el nivel social de sus poseedores, pero creo que equivaldría al de una clase media. Es decir, habría gente a la que le encantaría tener una de estas cazuelas en su mesa, pero para otros sería una vajilla de lo más corriente. Lo realmente importante es el hecho de que llegaran a todas partes. En las excavaciones que se hagan dentro de 2000 años, supongo que encontrarán montones de latas de refrescos y zapatillas deportivas idénticas en todo el mundo. Este es uno de los primeros ejemplos de globalización. Esto era marca romana. A través de sus calzadas y rutas marítimas, la marca romana se expandió por todo el imperio. Pero no solo se transportaban los bienes, sino también las personas.
En la remota ciudad de Hierápolis, en la Turquía actual, encontramos la tumba de un hombre que aprovechó al máximo las oportunidades de pertenecer al nuevo mundo romano. Esta es la maravillosa historia de una emocionante vida en alta mar. Esta es la lápida de un hombre llamado Flavius Zeuxis, y dice que durante su vida navegó alrededor del promontorio del Cabo Malea, el cual se halla en el sur de Grecia. Desde aquí, desde Turquía hasta Italia, 72 veces. ¿Y qué haría? Pues bien, Hierápolis era la capital textil de esta parte de Turquía y partiría desde aquí en dirección a la península itálica para vender sus productos. Pero lo más interesante es que quiso que en su lápida, para resumir su vida, constaran sus 72 peligrosos viajes. Zeuxis debió de cosechar mucho éxito. Si no, no hubiera alardeado en su tumba. Pero para personas como él, el Imperio Romano hizo el mundo más grande y más pequeño a la vez. Más grande por haber expandido sus horizontes y porque sus lejanos mercados recibían ahora a los más atrevidos. Pero más pequeño por las redes de conectividad que permitían a las personas y a los bienes recorrer el mundo de un modo más sencillo que nunca. Un elemento clave de esta distribución fueron los puertos, centros neurálgicos del comercio romano. Una de las ciudades que renació en el mundo comercial del Imperio Romano fue Éfeso, la cual se convirtió en un centro de importación y exportación. Si nos remontamos siglos atrás, había sido una famosa ciudad griega, pero fue transformada por los romanos. Todo cuanto vemos es resultado de la inversión romana. Y la razón por la que cobró tanta importancia en el mundo romano es simple: su puerto. El comercio imperial necesitaba más que barcos y mercaderes. Necesitaba buenos puertos operativos. La línea de costa ha sufrido un fuerte retroceso desde entonces, por lo que las ruinas de Éfeso han quedado en el interior. Pero en su día era una importante puerta abierta al este y a las riquezas que provenían hasta de la India, recordando que el mundo romano era mucho más grande que su imperio. Y en Éfeso era como si todo el universo viniera aquí. Había tanta gente de todas partes y hablando tantos idiomas distintos en sus calles como ahora. Su población rondaba los 250.000 habitantes, pero además de sus residentes, había mucha gente de paso y todos muy ajetreados. Desde hombres de bien que trabajan dignamente hasta timadores, oportunistas, buscavidas y burócratas y, por supuesto, millonarios. Si podías permitirte vivir en el corazón de Éfeso, era muy posible que te beneficiaras del constante flujo de bienes a través del puerto. Estas eran las casas de lujo de quienes lo consiguieron. Es fascinante, pero también bastante confuso. Aquí tenemos una serie de casas, unas encima de las otras, subiendo por la ladera y casi entrelazadas, por lo que es difícil determinar dónde acaba una y empieza la otra. Lo que sí queda muy claro es que eran viviendas de lujo y que a algunos habitantes de Éfeso, como los dueños de estas propiedades, les iban muy bien. Además, resulta evidente que los beneficios del imperio no solo llegaban al palacio imperial o a los habitantes de la capital. Los hogares de la élite de Éfeso resultaban bastante vistosos. No se escatimaba en gastos. Las modas y tendencias de la capital eran imitadas y reproducidas. Nos encontramos en un salón de recepción de una magnitud palaciega. Debió de estar rodeado totalmente de mármol y, como podéis ver, las columnas también eran de mármol.
y habría paneles entre ellas. Así es como una persona pudiente entretenía a los demás y mostraba su riqueza y poder. Su magnitud es casi imperial y debió de dejar boquiabiertos a los invitados. Ahora me encuentro en una pasarela moderna, pero podemos observar que aquí debió de haber una gran puerta, pues vemos sus fijaciones a cada lado. Imaginaos cómo sería que te abrieran estas puertas para encontrar todo esto y a su poderoso dueño, listo para saludarte y posiblemente humillarte. Los objetos procedentes de los templos de Éfeso están a la altura del clásico estilo romano, pero también los de las grandes casas. Llaman la atención los exquisitos y, para mi gusto, un tanto militaristas, relieves de marfil, los cuales muestran al emperador en campaña. Pero en general, todos estos hallazgos son productos de alta gama. Lo mejor que el dinero podía comprar. Pero ¿de dónde provenía ese dinero? ¿Cómo lo ganaban las personas que vivían en estas casas? Con el comercio, evidentemente. Pero decir comercio hace que todo suene un poco fácil y cómodo. Uno de los mejores lujos que aportaba el puerto de Éfeso eran seres humanos. Esta ciudad era un gran centro de trata de esclavos. Los esclavos fluían por el mercado de Éfeso como el aceite de oliva por Hispalis. La cruda realidad era que muchos romanos no veían mucha diferencia entre ambos. Veían a los esclavos como productos del imperio. Muchos de ellos eran víctimas de conquistas o de secuestros o simplemente expósitos. Para comprar un esclavo había que venir aquí. Nos resulta inquietante, pero el Imperio Romano dependía del trabajo de los esclavos. Y como en cualquier otra sociedad antigua, los romanos lo daban por sentado. Por desagradable que resulte, si queremos entender más que condenar lo que sucedía aquí, debemos intentar pensar como los que venían a comprar esclavos. ¿Qué pensaban que iban a hacer? Yo creo que pensaban que venían simplemente a hacer la compra. Tal vez buscaban un jardinero o un tutor para sus hijos, o quizá un peluquero. ¿Y cómo sabrían que no serían estafados? ¿Podrían comerciar con el modelo del año pasado? ¿Se estarían perdiendo una próxima oferta de 3x2? Por desalmada que nos pueda sonar, esta era la realidad de la vida romana. Los esclavos hacían que el imperio funcionara. Recogían la oliva, excavaban piedras, extraían la plata y construían los puentes. No eran un lujo exclusivo de ricos. Artesanos o granjeros podían permitirse al menos uno, pero si eras el emperador, podías disponer de miles. De hecho, en la villa del emperador Adriano en Tívoli, a las afueras de Roma, aún podemos echar un vistazo al mundo de los esclavos y a la estricta jerarquía social que respaldó al imperio. Aquí es donde los esclavos vivían, en cientos de habitaciones. Desconocemos cuántos apiñaban en cada habitación, pero dudo muchísimo de que se traten de habitaciones individuales. Algunos de los esclavos eran sirvientes y obreros, y en ellos pensamos al oír esclavitud. Pero también había doctores, contables, bibliotecarios y músicos. Estas eran las personas que necesitaban para que el Estado funcionara. Los esclavos de las casas imperiales eran afortunados si los comparamos con los que trabajaban en las minas del sur de Hispania. Pero lo cierto es que no conocemos su punto de vista porque no nos dejaron documento alguno de su versión de la historia, por lo que solo podemos imaginarla. Aquí es donde algunos esclavos pasaban la mayor parte de su vida.
en el sótano, en una red de oscuros túneles de servicio bajo los espaciosos cuartos de arriba. La idea era que los que recorrieran estos pasillos fueran invisibles, y así han permanecido hasta nuestros días, pues apenas han dejado rastro. Para mí, este mundo subterráneo simboliza una muy desagradable faceta de esclavitud y explotación romana. Pero antes de sentirnos demasiado superiores moralmente, tal vez deberíamos reflexionar sobre cuánta gente invisible existe también bajo la superficie de nuestro mundo. Este era el imperio que Adriano mantenía oculto, un laberinto de túneles que separaba las clases bajas de la élite que habitaban los lujosos edificios de arriba. Este era el imperio que Adriano quería presentar al mundo y lo construyó deliberadamente con ese fin. Incluso tras 2000 años de saqueos y exposición a los elementos, todavía podemos observar en Tívoli, mejor que en ninguna otra parte, cómo concebía Adriano su imperio en el mayor palacio que el mundo romano haya visto jamás. Si venías a visitar al emperador Adriano a esta gran villa, este era el camino que recorrías, el cual impresionaba también. Una gran escalinata te llevaba hasta sus monumentales puertas y a cada lado fuentes, estatuas y posiblemente fornidos guardias. De hecho, villa es un eufemismo. Hasta palacio se quedaría corto. Esta residencia imperial, la casa de campo de Adriano, era del tamaño de una ciudad. Una vez te permitían el paso y cruzabas las puertas, la magnitud y el lujo del lugar resultaban abrumadores. Sus baños, sus bibliotecas, sus pequeños teatros, pero no se solía ver a Adriano mucho por aquí. Superando a cualquier otro gobernante romano, estuvo años recorriendo su imperio. Adriano siempre iba a lomos de su caballo hacia alguna parte. Fue uno de los grandes turistas del mundo romano, y la mitad de sus 20 años de mandato los pasó en las calzadas. Los monumentos, los templos y los exóticos rincones de las provincias que vio, los reprodujo, los replicó y los copió en Tívoli. La organización necesaria para construir este lugar es casi inimaginable. Los obreros tan solo eran una parte de ella. Estaba la gente que proporcionaba el material, los que hacían los pedidos, los arquitectos, los contables y los actuarios, y las mujeres que cocinaban para todos. No sé si alguien habrá contado el número de ladrillos que hay en la villa de Adriano, pero sería un trabajo costosísimo. Ahora vemos los ladrillos desnudos, pero recordad que, originalmente, permanecían ocultos tras placas de mármol y obras de arte. Es difícil visualizarlo actualmente, pero los interiores de Tívoli probablemente fueran de lo más espléndidos del mundo romano. Tan solo se han hallado unas pocas piezas de mármol con las que poder hacernos una idea. La conservacionista Bárbara Caponera se encarga de la compleja tarea de armar el rompecabezas. A veces conseguimos ver qué cubría esas desnudas paredes de ladrillo. Aquí tenemos una increíble representación de un caballo y una auriga o su jinete. Esta es la cola del caballo y esta una de sus patas. Se basa en los mismos principios que los mosaicos, pero con piezas más grandes. Esto es mármol y el cinturón del jinete de vidrio azul. La imagen iba rodeada por un marco como si fuera un cuadro. El mármol provenía de todo el imperio. El cuerpo del caballo es de mármol amarillo,
procedente de Túnez, y también contamos con un estupendo fragmento de mármol verde procedente de Grecia, de la zona de Esparta. ¿Qué más tenemos, Bárbara? Este fragmento es pórfido de Egipto. Vale, esto es pórfido de Egipto, así que lo ponemos con Túnez. Y esta es otra pieza de mármol rojo o naranja de Grecia. Esta va al lado del de Esparta. Es como si obtuviéramos un mapa de mármol del imperio a partir de sus paredes y suelos. Tívoli nos recuerda las posesiones imperiales de Roma. Estas estatuas representan a Roma con sus míticos fundadores, Rómulo y Remo, colocados junto al dios del río Nilo en representación de Egipto. Un recordatorio visual de cuánto se habían extendido los dominios del emperador. Con el Panteón, Adriano había demostrado su control sobre los recursos del imperio. Pero aquí fue un paso más allá al intentar evocar en su propia casa algunos de los monumentos y paisajes más admirados de las provincias romanas como la de Egipto. Es posible que este fuera el comedor más pretencioso de todo el mundo romano. Imaginaos a un selecto grupo de invitados reclinados aquí, rodeados de agua y picoteando las exquisiteces que flotaban en diminutas barcas hasta ellos. Pero no solo degustaban alimentos de primera calidad en un magnífico entorno, sino que comían en una réplica de uno de los monumentos más famosos de la provincia de Egipto. Pues el objetivo de Adriano no era solo crear un lujoso estilo de vida para sí mismo, sino que el imperio pareciera converger aquí, ya fuera trayendo sus recursos a este lugar o recreando literalmente las maravillas de su mundo en su propiedad. Recorrer su villa debió de ser como recorrer el imperio. Era su imperio en miniatura. Fruto de la ambición, Tívoli captura la esencia de un imperio que unió lugares y pueblos como nunca antes. Y en las calles de sus concurridas ciudades y puertos, los habitantes del Imperio Romano experimentaron grandes cambios que aún afectan al mundo que nos rodea, como innovaciones en la ingeniería, en el comercio y en la agricultura. Estas ofrecían nuevas oportunidades y riquezas para algunos y desigualdad para otros. Siempre es más fácil llegar a los vencedores que a los perdedores. Los indigentes, los explotados y los desamparados dejan muy poco a sus espaldas. Los usureros de Éfeso, los magnates del aceite en Hispania y los comerciantes de los mares han dejado la huella de su exitosa historia, tanto en fragmentos de vajilla como en espectaculares columnas. Pero eso sí, tanto ganadores como perdedores vivieron en un nuevo mundo. La villa de Adriano en Tívoli nos ofrece una perspectiva del Imperio Romano idealista. Y a decir verdad, bastante saneada. Un mundo organizado con una jerarquía establecida y en perfecto equilibrio. Y por supuesto, bajo las órdenes de un solo hombre. La realidad, por supuesto, era más fluida, fracturada y caótica. Pero esta era la visión del emperador sobre cómo era y cómo debía ser el mundo romano. En este nuevo mundo unido, ¿qué significa ser romano? Togas por todas partes, frequens toga. ¿Cómo te convertías en uno? ¿En qué cambiaba eso tu vida? Que tenga un buen baño, dice, y supongo que eso obligaba a usar sandalias.